Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy Joali Esteves, residente de primer año, y es para mí un honor presentar el tema Embarazo en la adolescente, impartido por el Dr. Gabriel García Garnica. Año de la especialidad, y el día de hoy presentaré la monografía titulada Embarazo en la adolescente, la cual fue supervisada por la doctora Luz Pamela Ramírez Landín, residente de tercer año, y coordinada por el doctor Alejandro Rosas Balán, coordinador de la Clínica de Adolescencia de nuestra institución. Los objetivos de esta sesión será definir la edad comprendida durante la adolescencia y reconocer el impacto del embarazo en esta edad. Describir el control prenatal que se debe realizar en estas pacientes y qué variaciones existen con el control en las mujeres adultas. Identificar las principales complicaciones asociadas al embarazo adolescente y exponer las estrategias de prevención que se están llevando a cabo actualmente en nuestro país. Para iniciar con parte de las generalidades del embarazo adolescente, tenemos que definir primero qué es un adolescente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como aquella fase de la vida que marca la transición de la niñez hacia la adultez. Abarca desde los 10 hasta los 19 años de edad y se tienen datos reportados de que a nivel mundial existe un adolescente por cada 6 personas. Igualmente, por datos reportados por la OMS, de todos los nacimientos a nivel mundial, el 10% de estos ocurren en pacientes menores a los 20 años de edad. Igualmente, la tasa mundial de natalidad se encuentra reportada, o por lo menos en 2021, de 42 recién nacidos por cada 1,000 pacientes adolescentes. De estos, el 90% ocurre en países en desarrollo. Igualmente, en 2019 se reportó una mayor prevalencia de embarazo adolescente en países de ingresos bajos y medios, dando un promedio de aproximadamente 21 millones de embarazos al año. De este, el 50% de los embarazos fueron no planeados y únicamente se reportaron 12 millones de nacimientos. En cuanto a nuestro país, en datos reportados por el Instituto Nacional de Epidemiología y Geografía, se reportan aproximadamente 38.2 millones de adolescentes, siendo un total de 30.4% de la población total del país. De esta población, el 49% son pacientes adolescentes, y de este 49%, el 34% son pacientes entre los 12 a los 17 años. Igualmente, la tasa de natalidad en adolescentes reportada en nuestro país va de 42.96 recién nacidos vivos por cada 1,000 mujeres de entre los 15 a los 19 años. Entre los estados que mayor prevalencia marcan o mayor tasa tienen son Chiapas en primer lugar con una tasa de 64.83 por cada 1,000, en segundo lugar Michoacán y en tercero el estado de Guerrero. En cambio, los estados que tienen una menor tasa de natalidad son la Ciudad de México, Querétaro y en tercer lugar el estado de Jalisco. En cuanto a la institución, en esta gráfica podemos observar todos los embarazos adolescentes en pacientes entre los 10 a los 19 años que se resolvieron en nuestra institución de partir del 2015 hasta el mes de julio de nuestro año. Aquí podemos observar cómo a partir del inicio de la pandemia hay una disminución en cuanto a la presencia de embarazo adolescente que se resuelve en nuestra institución. Esto ya sea porque en estas épocas de la pandemia no estuvo adecuadamente funcionando la clínica de adolescencia. Igualmente, si separemos por edad en este mismo periodo los embarazos resueltos en nuestra institución, podemos observar que hay una mayor prevalencia de embarazos adolescentes en aquellas pacientes de más de 16 años, siendo principalmente pacientes de 19 años, seguidas por los 17 y en tercer lugar por los 16 años. Un punto importante del embarazo adolescente es conocer el impacto que tiene esta condición, ya que puede afectar ámbitos en la salud, educación, trabajo y económico de cada paciente adolescente o incluso de sus familias. En cuanto al impacto en salud, recordemos que en las pacientes adolescentes, las complicaciones asociadas durante el embarazo y el parto son conocidas o son causantes de la segunda causa de muerte materna. Además, se tienen reportes de que ocurren aproximadamente 3 millones de abortos de riesgo al año. Esto ya sea porque se realizan en clínicas que no están estandarizadas o porque debido a la facilidad de tener información por internet, las mismas pacientes o incluso sus amigas dan recomendaciones sobre medicaciones para interrupciones del embarazo. Igualmente, de todos los ingresos hospitalarios que se reportaron en 2018, la mayoría en pacientes adolescentes fueron asociadas a problemas o patologías de maternidad, de los cuales el 12.5% fueron en mujeres entre los 10 a los 14 años y el 75.5% en pacientes entre los 15 a los 19 años de edad. Igualmente, en 2018 se reportaron aproximadamente poco más de 280,000 consultas de control prenatal, siendo en una prevalencia del 6.2% en niñas de 10 a 14 años. Todas estas consultas que se atendieron en 2018 se traduce como un gasto anual de más de 6,000 millones de pesos. Todo este gasto se encuentra repartido en gastos en control prenatal, atención del parto, las complicaciones asociadas y los cuidados neonatales que pueden requerir los recién nacidos.
En cuanto al impacto educativo, podemos observar en esta gráfica, cuando las pacientes tienen su primer hijo durante la adolescencia o lo tuvieron en la adolescencia, el máximo nivel educativo que logran alcanzar principalmente es la secundaria. Sin embargo, en aquellas pacientes que son o tuvieron su primer hijo en la adultez, alcanzan un mayor grado de estudio, siendo el máximo la licenciatura. Igualmente, en datos reportados por el INEGI en el último censo de población y vivienda, el 73.8% de las mujeres entre los 15 a los 19 años de edad asistía a la escuela. De este censo, el 103,000 adolescentes embarazadas que se realizaron la entrevista en el momento del censo, únicamente el 13.5% refería a asistir a la escuela. Todo este abandono y rezago educativo que se encuentra asociado con la población adolescente que se encuentra embarazada, marca o genera una pérdida anual de 3.1 mil millones de pesos. Igualmente, en cuanto al ingreso laboral anual que refieren las pacientes que tienen el año, pues tenemos que aquellas pacientes que no tengan un embarazo en la adolescencia o que no hayan sido madres adolescentes, tienen un 18% mayor ingreso laboral anual que en aquellas pacientes que sí lo tuvieron en la adolescencia. Igualmente, las pacientes con un embarazo adolescente tienen una tasa de 10.18 mayor tasa de desempleo. 67.38% de las pacientes con un hijo en la adolescencia nunca han cotizado o nunca cotizarán en un sistema de seguridad social, y todo esto se encuentra reportado como una traducción del 0.27% del Producto Interno Bruto que se pierde por estos pacientes que no pueden tener un trabajo adecuado. Igualmente, tenemos que hablar acerca de los factores que se encuentran asociados con el desarrollo o el riesgo de presentar un embarazo en la adolescencia. En el proceso de desarrollo durante la adolescencia hay que recordar que se implican varios factores y circunstancias que pueden afectar tanto la actitud, el comportamiento y la vida de cada adolescente. Es por eso que Bronfenbrenner en 1994 publicó o creó como tal un modelo ecológico de desarrollo humano donde se considera que el ser humano y el medio ambiente interactúan entre sí y cada uno se ve afectado por el otro. En el primer nivel o en el nivel más íntimo tenemos el nivel intrapersonal de cada paciente, donde va a estar en juego la edad de la paciente, el nivel educativo, si practica o no alguna religión, el ingreso que pueda presentar la familia y si tiene o no antecedentes laborales. En cuanto a los factores que principalmente se asocian con un embarazo adolescente, son aquellas pacientes que tienen una menor edad, tengan baja autoestima, un nivel socioeconómico bajo o incluso vivan en matrimonio adolescente o en unión libre durante la adolescencia. Aquellos factores que se ha visto relacionado que tengan asociación con una protección del embarazo en la adolescente son un máximo nivel de estudios, ser partícipes de una religión muy arraigada o de grupos sociales. Otro punto importante en el nivel intrapersonal son las conductas de riesgo que puedan presentar las pacientes. En primer lugar, con las conductas sexuales de riesgo, ya sea iniciar su primera relación sexual antes de los 15 años, tener una nula conocimiento acerca de métodos anticonceptivos o no utilizar ninguno, el presentar actividades sexuales con múltiples parejas o incluso utilizar la actividad sexual como una moneda de cambio. Igualmente, el abuso de sustancias, principalmente alcohol, tabaco, marihuana, o el antecedente de padres que utilicen sustancias, también se asocia con un riesgo de presentar un embarazo adolescente. Igualmente, si son pacientes con un antecedente de abuso, ya sea físico o sexual, tienen un mayor riesgo de presentar un embarazo durante la adolescencia. Un punto muy importante que también tiene involucro en el embarazo adolescente es el factor familiar, ya que la familia es un punto crítico en el desarrollo humano, principalmente durante la niñez y la adolescencia. Aquí, respecto a un punto importante de la adolescencia, recordemos que en aquellos pacientes que se ha visto que tienen un crecimiento o que viven con ambos padres, tienen un menor riesgo de presentar un embarazo durante la adolescencia. Igualmente, hijos que son de padres comprensivos, a diferencia de los padres autoritarios o muy permisivos, tienen un menor riesgo de presentar un embarazo durante la edad de los adolescentes, además de que si tienen una comunicación abierta al diálogo sobre la sexualidad saludable, métodos anticonceptivos, etcétera, van a tener menos riesgo o menos prevalencia del embarazo en la adolescencia. Caso contrario, que igualmente en aquellos pacientes que tuvieron antecedentes familiares, ya sea por la mamá o alguno de los hermanos que hayan tenido un hijo antes de 20 años, eso también les confiere un riesgo asociado al embarazo adolescente. Un factor que también tiene mucha importancia y juega un papel crítico en la adolescencia son los amigos y pares que rodean a cada adolescente, ya que es en esta etapa, recordemos, cuando se empieza a deteriorar la imagen que tenemos acerca de nuestros padres y además empezamos a tener un sentido de pertenencia por nuestros amigos o por nuestros pares, ya que al compartir experiencias similares vamos a empatizar más con ellos y tendemos a sentirnos más escuchados con nuestros amigos. Igualmente, el sentir rechazo o el miedo al rechazo puede generar una baja autoestima a las pacientes. Por eso mismo, algunas de las pacientes pueden ser llevadas a tener conductas de riesgo. Igualmente, la mala información que puedan obtener por escuchar a sus amigos, la presión social acerca de ejercer algunas conductas de riesgo, se asocia con un mayor riesgo de presentar un embarazo durante la adolescencia.
Otro aspecto de importancia es que en muchos países o muchas sociedades la sexualidad sigue siendo tomada como un tabú. Es por eso que en muchas escuelas ni siquiera se da educación adecuada o de calidad sobre la sexualidad saludable o métodos anticonceptivos. Igualmente, en algunos centros de salud que no están sensibilizados con el trato hacia los adolescentes pueden tener no una adecuada información acerca de cada paciente para poder prevenir los embarazos. Ya en un nivel macroscópico, donde encontramos a las leyes, el gobierno, programas educativos y tratados internacionales, también tienen un nivel muy importante en juego para prevenir el embarazo adolescente. Como por ejemplo, el Código Civil Federal, en el artículo 148, que estipula que a partir de los 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio. Esta fue una reforma que se hizo entre 2014 y 2015, donde antes la edad mínima para contraer matrimonio era de 16 años para hombres y de 14 años para las mujeres. En cuanto al control prenatal, primero hay que definir qué es. De acuerdo con la NOM 007-SSA2-2016, se define como aquella serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con un personal de salud a efecto de la vigilancia de la evolución del embarazo para obtener una adecuada preparación durante el parto, el puerperio y el manejo del recién nacido. Sin embargo, se ha visto que las pacientes adolescentes, a comparación de las pacientes adultas, tienen 13% menos asistencia en citas de control prenatal. Además, tienen un 47% menor prevalencia o asistencias en citas de primer trimestre. Todo esto puede explicarse por diversos factores, ya sea porque la paciente tenga antecedente de abuso o de violencia, porque quieran ocultar su embarazo por el miedo a sentirse juzgadas, ya sea por la misma familia, amigos o incluso por el mismo personal de salud, e incluso pueden tener problemas económicos que no puedan permitirles tener un control prenatal de calidad. Igualmente, la desinformación, ya sea por la misma sociedad en la que viva, familia, etcétera, les puede conferir riesgo de no llevar un adecuado control prenatal. En las pacientes adolescentes se recomienda un control prenatal clásico, sin embargo, tiene ciertas modificaciones. En aquellas pacientes adolescentes que tengan un embarazo, tiene que tamizarse, en primer lugar, la enfermedad de transmisión sexual por los antecedentes de conductas de riesgo que puedan tener. Igualmente, tenemos que prestar muchísima atención acerca de las vulnerabilidades psicosociales de cada paciente y de igual forma podemos ir empezando desde la primera consulta prenatal tocando temas sobre los cuidados posparto que tiene que tener la paciente, ya sea como cerca de temas sobre la lactancia, cuándo pueden regresar a la escuela o al trabajo, o si tienen alguna duda sobre los métodos de planificación familiar. Es por esto que el control prenatal se recomienda que sea de manera interdisciplinaria, donde ginecólogos, psiquiatras, etcétera, en otros especialistas interactúen entre sí para poder adecuar un control prenatal. Igualmente tenemos que garantizar un fácil acceso para que las pacientes puedan seguir acudiendo a nuestras consultas. Generar un ambiente comprensivo es de suma importancia para que la paciente pueda generar una adecuada relación médico-paciente con nosotros, abriéndose de la manera más confianza y podernos contar sin ninguna duda o sin ningún miedo a sentirse juzgada acerca de dudas, problemas que tengan en su casa o acerca de algún otro comentario que tenga que nosotros le podamos ayudar. Igualmente, es importante, o sea, que recomienda incluir desde el inicio del control prenatal tanto a los padres como a la pareja, siempre y cuando la paciente lo desea, para que de esta forma se sientan incluidos desde el primer momento en los cuidados del embarazo y al momento de que nazca el bebé. En esta imagen podemos observar cómo son las recomendaciones que la CDC nos indica sobre aquellas pacientes que busquen una consulta de salud reproductiva amigable o incluso de control prenatal. Debemos asegurar una disponibilidad de atención, generar un ambiente privado y de confianza para que la paciente pueda contarnos o preguntarnos cosas sin miedo a sentirse juzgadas, donde puedan encontrar de manera fácil y sencilla información acerca sobre el tamizaje, diagnóstico, síntomas asociados con enfermedades de transmisión sexual e incluso ofrecer métodos de planificación familiar que sean lo más gratuito y disponibles posibles para las pacientes. Otra parte muy importante del control prenatal y que debemos hacer desde la primera consulta donde tengamos a la paciente es si la paciente desea continuar o no con su embarazo, ya sea ofreciéndole la interrupción legal del embarazo, dar en adopción o continuar con la paternidad. Toda esta información tiene que ser obviamente siguiendo las legislaciones de cada lugar donde nos encontremos y siempre tiene que ser con el apoyo de un familiar o de la persona que mayor confianza le tenga a la paciente para que pueda entender los riesgos y beneficios que pueda tener en cada una de estas opciones. En cuanto al riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, como les comentaba, hay que recordar que múltiples pacientes adolescentes pueden tener asociados o antecedentes de conductas sexuales de riesgo o incluso el nulo uso de preservativo. Es por eso que se tiene que realizar un tamizaje de rutina tanto en el primer como tercer trimestre del embarazo dirigido hacia infecciones como virus de papiloma humano, herpes simple tipo 1 y 2, sífilis, VIH, ureaplasma, clamidia, etc.
Igualmente, durante cualquier parte del embarazo donde la paciente refiera sintomatología asociada con alguna de estas infecciones, debemos realizar diagnósticos adecuados y oportunos, ofreciéndoles un tratamiento y generando un control o buscando un control de 3 a 4 semanas posterior a recibir el tratamiento para valorar el grado de curación. Un punto muy importante en las pacientes en la adolescencia es que muchas de estas pacientes pueden ser antecedentes de abuso sexual. Hay que recordar que a nivel mundial la estadística se encuentra infrarreportada, ya sea porque las mismas pacientes tienen miedo de denunciar o no pueden acercarse adecuadamente a denunciar a sus víctimas. Del 40 al 60% de todas las víctimas reportadas en el abuso sexual son principalmente demostradas o son menores de 18 años de edad. Además, el 90% de todos los casos de abuso son generados o perpetrados por mismos conocidos o gente muy allegada a las pacientes. Es por eso que en estas pacientes embarazadas debemos de promover siempre la estabilidad emocional con apoyo psicológico o psiquiátrico en caso de requerirlo. Igualmente, dependiendo si lo encontramos dentro de la legislación permitida, ofrecer una interrupción legal del embarazo en caso de ser solicitado por la paciente. Igualmente, la NOM 047 de 2015 para la atención a la salud del grupo etario de los 10 a los 19 años de edad nos dice que a toda paciente menor de 15 años de edad debemos buscar dirigida e intencionadamente factores de riesgo, signos y síntomas de abuso sexual. Y en caso de que alguno de estos sea positivo, reportarlo a las autoridades pertinentes. Un problema complejo que también nos podemos encontrar en las pacientes adolescentes que estén en un embarazo es el abuso de sustancias, ya sea porque en esta adolescencia, recordemos, hay diferentes factores que se interrelacionan entre sí, como factores psicológicos, sociales, antecedentes de violencia, etc. Las principales sustancias que se encuentran asociadas al consumo en los adolescentes son el consumo de tabaco en un 38%, marihuana en un 20%, alcohol en un 10.5% y 11.7% entre otras sustancias. Es por eso que nosotros, para poderlo diagnosticar, primero tenemos que tamizar el consumo o el trastorno por abuso de sustancias. Aquí les vengo a presentar un cuestionario que se encuentra asociado para identificar un trastorno de consumo de sustancias, donde nosotros tenemos que primero preguntarle a la paciente durante los últimos 12 meses en cuántos días ha tenido o ha consumido alcohol, algún tipo de marihuana, algo utilizado alguna otra droga para drogarse, ya sea algún medicamento recetado, de venta libre, algo para inhalar, etcétera, o incluso un dispositivo vaporizador que pueda contener nicotina o algún sabor. Si la paciente nos dice que más de un día en cualquiera de estas 4 preguntas, tenemos que realizar un cuestionario Kraft. El cuestionario Kraft recibe su nombre por un acrónimo dependiendo de lo que evalúa en cada pregunta, por sus siglas en inglés. Nos evalúa de una manera dicotómica de sí o no lo presenta la paciente. En primer lugar, es si alguna vez la paciente ha viajado o haya conducido algún vehículo bajo el consumo de alguna sustancia, si la paciente ha utilizado algún alcohol o droga para relajarse, si alguna vez lo ha hecho sola, si se ha olvidado al realizar algunas actividades mientras está consumiendo estas sustancias, si ya sea familiares o amigos le han dicho a la paciente que disminuya este consumo o lo tiene que suspender, y por último, si alguna vez se ha metido en problemas con esta situación. De que la paciente nos conteste que sí a 2 o más preguntas, entre más sí que nos conteste, hay una mayor probabilidad de tener un trastorno de consumo de sustancias. Y a partir de 2 es el punto de corte para buscar apoyo inmediato con psiquiatría y psicología para ayudarnos en el control y el tratamiento del trastorno por abuso de sustancias. Igualmente nosotros, como ginecólogos y obstetras, en nuestras consultas de control prenatal en este tipo de pacientes, podemos ofrecer sesiones y consejos breves, siempre siguiendo las 5 R's, las cuales son revisar los resultados y profundizar un poco más acerca del por qué lo consume, qué es lo que se busca, cómo lo consume, etc. Igualmente, el recomendar dirigidamente no consumir, explicando los riesgos que pueda tener durante el embarazo o incluso en su propia vida de la paciente, reflexionar sobre el riesgo de conducir, viajar, realizar ciertas actividades bajo los efectos de alguna sustancia, y por último, buscar una respuesta de motivación personal y reforzar la autosuficiencia de las personas, motivándolos a alcanzar sus metas. Otra parte del control prenatal y complicación que pueden tener las pacientes son el problema de anemia y de malnutrición. Recordemos que la anemia ferropénica en pacientes embarazadas es más común. En pacientes adolescentes se presenta entre un 50 a 66%. Esto ya puede ser asociado por una mala alimentación o una baja suplementación de hierro. Además, en este tipo de pacientes adolescentes, como aún no completan su crecimiento, sus requerimientos nutricionales son mayores. Igualmente, en cuanto a la ganancia de peso recomendada, como tal no hay una cifra exacta que se encuentre estandarizada. Sin embargo, se ha visto en diversos estudios que se recomienda un aumento del máximo peso recomendado para garantizar, obviamente, una adecuada nutrición, un excelente curso del embarazo.
En cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, en los últimos 50 años se ha reportado una prevalencia de que las pacientes adolescentes tienen 5.9% de prevalencia de presentar preeclampsia, 1.3% de eclampsia, y esto también varía dependiendo o de acuerdo con el país. En países de bajo ingreso la prevalencia va del 11.5%, mediano ingreso 10.6%, alto ingreso 6.7% y en países de muy alto ingreso como Estados Unidos, Finlandia y otros países europeos hasta un 5.1%. El tamizaje se tiene que realizar de la misma forma que en las pacientes adultas, iniciando en primer lugar una historia clínica buscando factores de riesgo o antecedentes que pueda presentar la paciente. Igualmente la medición de la presión arterial en cada consulta para ver que no haya elevaciones en nuestro consultorio. La medición por médicos expertos sobre el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Y por último, en caso de ser necesario, el uso de marcadores bioquímicos. En cuanto a la diabetes gestacional, recordemos que en los pacientes adolescentes la prevalencia es menor que en la población adulta, siendo del 30.3% en los adultos contra un 0.97% en los pacientes adolescentes. Aquí se recomienda realizar a toda paciente adolescente de igual modo una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Principalmente se recomienda en pacientes que tengan un antecedente de IMC pregestacional mayor a los 30 kilos sobre metro cuadrado, un antecedente de un hijo macrosómico o que tengan un familiar de primer grado con diabetes. Sin embargo, les presento este estudio que tenía como tal el objetivo de evaluar la glucosa plasmática en ayunas como una prueba de detección de diabetes mellitus gestacional. Fue una cohorte retrospectiva que se realizó aquí en nuestra institución, donde se incluyeron 1.061 adolescentes que se encontraban cursando un embarazo entre las 11 a las 35 semanas de gestación y que todas estas pacientes adolescentes se resolvieran en nuestra institución. Se utilizó la glucosa plasmática en diferentes puntos de corte, de 75, 80, 85, 90 y 92 miligramos sobre decilitro. Aquí el punto de corte que mostró mayor de rendimiento diagnóstico fue el punto de corte de 90 miligramos sobre decilitro. En este se recomienda que se realice una curva de tolerancia oral a la glucosa únicamente a las pacientes que han tenido una glucosa plasmática en ayuno mayor a 90. Si la paciente tuvo una cifra menor a 90, no se requiere realizar ninguna otra prueba adicional. Con esta estrategia se puede identificar aproximadamente el 92% de los casos de diabetes y de igual modo se evita realizar el 90% de las curvas de tolerancia oral a la glucosa en pacientes que no lo requieran. En cuanto a las complicaciones fetales, se asocian principalmente a que tengan parto pretérmino, restricción del crecimiento fetal, óbito y malformaciones congénitas como el sistema nervioso central, de la pared abdominal o musculoesqueléticas. Es por esto que aquí principalmente se encuentran explicadas estas complicaciones por factores ambientales y de la madurez uterina que presentan cada paciente. Aquí el tamizaje se tiene que realizar de igual forma que en las pacientes adultas con ayuda de un ultrasonido especializado, ya sea principalmente utilizando un ultrasonido de primer trimestre entre las 11 a las 13.6 semanas, seguida de una medición de longitud cervical y de un ultrasonido estructural entre las 16 y 20 semanas, y por último continuar con ultrasonidos de crecimiento a partir de las 32 semanas. En cuanto a la anticoncepción, tanto la Sociedad Canadiense como el Colegio Americano reportan que aproximadamente en los 2 años después de tener su primer embarazo o de la resolución de su primer embarazo, el 25% de las pacientes generará o presentará otro embarazo. Es por eso que nosotros, desde toda la consulta prenatal, desde la primera que tengamos, se debe aconsejar de manera clara y sin juicios a cada paciente. Se tienen que recomendar métodos anticonceptivos de larga duración irreversibles y que se coloquen o se inicien lo inmediatamente posterior a la resolución. En cuanto a la continuación, a los 12 meses posteriores a la colocación del primer método que se decidió, se han mostrado tasas de aceptabilidad del 75% con el dispositivo intrauterino de cobre, del dispositivo con liberador de levonorgestrel en un 80% y del implante subdérmico hasta en un 82.2%. Igualmente, respecto a la anticoncepción, en la NOM 047 del 2015, en su numeral 6.8 sobre salud sexual y reproductiva, nos dice que toda paciente adolescente puede solicitar directamente la consejería en materia de planificación familiar de salud sexual y reproductiva. Esta asesoría la puede solicitar acompañada por su padre, por su madre, tutor o cualquier representante legal. Sin embargo, la paciente también puede manifestar que la paciente desea esta asesoría sin ningún acompañamiento previamente mencionado. En caso de que la paciente decida tomar o tener esta asesoría por sí sola, nosotros como personal médico tenemos que acompañarnos de otro miembro del centro de salud o del equipo de salud durante la asesoría.
Este estudio tenía como objetivo describir la tasa de aceptación y de uso de los métodos de planificación familiar en pacientes adolescentes que se resolvieron en nuestra institución previo al inicio de la pandemia versus pacientes que se resolvieron durante la pandemia. Fue un estudio longitudinal y retrospectivo que involucró embarazos de entre los 2016 al 2022 en pacientes de entre 11 a 17 años de edad. Se tuvieron 246 pacientes previo a la pandemia y 239 durante la pandemia. Aquí lo que podemos observar es que a las pacientes se les ofrecía o se les daba una consejería en el 100% de las pacientes durante cuando existía la clínica de adolescencia y no existía la pandemia, y se tenían reportados datos de aceptación de los métodos de planificación en un 98%. Sin embargo, cuando observamos que durante la pandemia únicamente se ofreció consejería en el 80% de las pacientes y teniendo una tasa de aceptación del 74%. Por esto podemos decir que como tal, durante la pandemia se vio como tal afectado el programa de planificación familiar, ya que disminuyó el 20% tanto la consejería como la tasa de aceptación. Es por esto que podemos inferir con este estudio que en aquellas pacientes que se les dé una adecuada consejería acerca de los métodos de planificación familiar, vamos a mejorar como tal la tasa de aceptación y el uso de los métodos de planificación familiar, caso contrario que si no se les da la consejería. Importante, como lo vengo recalcando desde el inicio, es que a estas pacientes tiene que darle un apoyo psicológico. Se ha demostrado que en pacientes adolescentes la depresión aumenta hasta un 16 a 44% en comparación con las pacientes adultas. Principalmente los síntomas depresivos van a estar asociados o presentes en un segundo a tercer trimestre del embarazo. Igualmente, múltiples pacientes adolescentes pueden ser víctimas de violencia. Se ha reportado entre un 26 a 31%, y esta principalmente se encuentra en el primer trimestre del embarazo y es a causa de la pareja, pero también puede ser por alguna otra parte de la familia. Es por eso que toda paciente adolescente, desde el inicio del control prenatal, tiene que llevar apoyo con psicología o psiquiatría en caso de ser necesario. Centrándonos ahora acerca sobre las complicaciones que se asocian con el embarazo en la adolescencia, tenemos que muchas de estas complicaciones son principalmente combinaciones de factores sociales y biológicos. En primer lugar, en cuanto a los trastornos hipertensivos, tenemos que la preeclampsia se asocia en un 33% más en pacientes adolescentes que en aquellas pacientes adultas. Y esta se da principalmente porque hay una presencia de una inmadurez uterina que genera una desidualización ineficaz, generando una placentación defectuosa, modificando o causando una remodelación de las arterias espirales, causando de esta forma una resistencia placentaria y desarrollando por último la preeclampsia. Igualmente se puede utilizar o se debería considerar el uso de aspirina como una forma de prevenir la preeclampsia o el desarrollo de trastornos hipertensivos en los pacientes adolescentes, ya que se ha visto que si se utiliza la aspirina a dosis de 150 miligramos cada 24 horas por las noches antes de la semana 16 del embarazo, se asocia con un 53% menor riesgo de presentar preeclampsia. Como lo comenté previamente, la anemia es una complicación materna que se puede encontrar frecuentemente en las pacientes adolescentes. Esto se da por una disminución de la hemoglobina, causando una capacidad de transporte de oxígeno baja. Igualmente hay que recordar que los requerimientos son mayores que en los adultos, y es por eso que se recomienda la suplementación en aquella paciente que lo requiera con mínimo 40 miligramos de hierro elemental. Nosotros le podemos ofrecer una dosis de una tableta de fumarato ferroso de 200 miligramos al día, ya que cada tableta de 200 miligramos contiene 65.74 miligramos de hierro elemental. Otras complicaciones maternas asociadas o fetales son la ruptura prematura de membranas. Esta se da principalmente por una inmadurez uterina, mala circulación cervical y una combinación multifactorial de diferentes problemas que pueden presentar las pacientes, ya sea el consumo de tabaco, actividades sexuales de riesgo, deficiencias nutricionales o incluso infecciones del tracto genitourinario. Aquí se va a originar una elevación de interleucinas y de prostaglandinas, causando una inflamación residual y de membranas coriamnióticas. En cuanto a las complicaciones neonatales, bueno, tenemos en primer lugar el parto pretérmino, definido como todo el parto nacido antes de las 37 semanas, que puede causar principalmente complicaciones neonatales respiratorias, gastrointestinales, motrices, cognitivas, etc. Igualmente tiene una relación intrínseca con el bajo peso al nacer. Ambas complicaciones principalmente son o se dan ya que la paciente como tal no acepta su embarazo. Incluso puede llevar un control prenatal deficiente, caracterizado como menos de 6 consultas prenatales, o porque puedan tener deficiencias nutricionales. Para esto se ofrece o se debe realizar una atención prenatal temprana, desde lo más temprano que se pueda el embarazo para poder prevenir esas complicaciones. El control prenatal, recordemos, tiene que ser consistente y disponible para las pacientes, generando o también buscando una nutrición adecuada, y si nosotros identificamos de la manera oportuna patologías obstétricas como preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, etc., podemos prevenir la aparición de estas complicaciones. Igualmente, el decidir utilizar neuroprotección fetal, esquema de madurez pulmonar o antibioticoterapia varía dependiendo de la edad gestacional en que se presente la paciente.
Un problema muy importante o muy asociado con el embarazo en las adolescentes es las malformaciones congénitas, ya sea estructurales o funcionales. Se ha demostrado que a partir del 3.6% de todos los nacimientos de pacientes adolescentes a nivel mundial se asocian con alguna malformación. Además, todas estas malformaciones tienen una tasa de mortalidad de 11.3%. La principal malformación asociada es la gastrosquisis, que aumenta en un 6.18 veces su aparición en pacientes adolescentes que en aquellas pacientes adultas. En segundo lugar, el onfalocele con 1.08 veces más, el labio paladar hendido con 88% mayor riesgo de presentarse en las adolescentes, la anencefalia en un 81% y por último la polidactilia en un 29%. En esta imagen que les presento a continuación podemos observar un resumen general de las complicaciones tanto maternas como fetales que pueden presentarse en las pacientes adolescentes embarazadas. Este estudio que les traigo a continuación tenía como objetivo determinar la asociación entre el control prenatal inadecuado. En este estudio fue tomado a partir de 10 visitas de control prenatal y las complicaciones neonatales, ya sea el ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales, presentar un garbajo al nacer, que sean fetos pequeños para edad gestacional o incluso la duración de la hospitalización. Fue un estudio observacional retrospectivo que incluyó a 4.347 adolescentes que se realizó entre mayo de 2018 a marzo de 2022. En este estudio podemos observar que en aquellas pacientes que tuvieron menos de 10 consultas prenatales se asoció en un 84% mayor riesgo de necesitar ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Igualmente, se tuvo un aumento del 2.26 veces más, presentaron un Apgar bajo menor a 7 a los 5 minutos de nacido, y como tal el bajo peso al nacer no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se ajustó con el trastorno por abuso de sustancias, ya sea por pacientes fumadoras o por el consumo de alguna otra, sí vimos un aumento en el riesgo de asociación en presentar bajo peso al nacer cuando se tenían menos de 10 consultas prenatales. Además, la estancia o la duración de estancia intrahospitalaria que presentaban las pacientes cuando tuvieron menos de 10 consultas fue de 4.37 días, el cual fue mayor que si se compara cuando las pacientes tenían más citas de consulta prenatal, que fue de 2.95 días. Es por eso que se concluye que en aquellos pacientes o recién nacidos de adolescentes que tuvieron un control prenatal inadecuado tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones neonatales y una mayor duración de estancia hospitalaria. En este estudio, igual que fue realizado en nuestra institución, tuvo como objetivo comparar los desenlaces perinatales y neonatales en embarazos adolescentes que se resolvieron en el INPER entre el 2016 y marzo de 2022. Esto se dividió en dos grupos, en aquellos pacientes que tuvieron atención en la clínica de adolescencia contra pacientes que se resolvieron sin la atención en la clínica de adolescencia, recordemos por la misma pandemia de COVID que no estaba funcionando adecuadamente. Fue un estudio observacional, comparativo y retrospectivo que incluyó únicamente pacientes embarazadas de menos de 19 años de edad. Se atendieron 226 pacientes en la clínica de adolescencia contra 179 que no se atendieron en una clínica especializada. Entre los resultados que podemos observar es que en aquellas pacientes que tuvieron atención en una clínica especializada en la adolescente, el 54% de las pacientes nació vía vaginal. Sin embargo, cuando esta atención se dio por una clínica que no es especializada por adolescencia, el parto se resolvió principalmente por vía abdominal en un 62.4%, que una vez que se ajustó debido por la pandemia de COVID y los casos que se pudieron presentar en los pacientes adolescentes, daba para un 55% de riesgo. Igualmente, cuando las pacientes se atendían fuera de la clínica de adolescencia o no llevaron su atención en la clínica de adolescencia, se asoció con un aumento en el riesgo o en la prevalencia de presentar complicaciones maternas, caracterizada aquí como un ingreso a unidad de cuidados intensivos del adulto. A su vez, igualmente se presentaron mayores complicaciones fetales, ya que requirieron mayores ingresos a unidad de cuidados intensivos neonatales y presentaron mayor comorbilidad neonatal. Es por eso que aquí lo que podemos concluir es que la atención en una clínica especializada en los adolescentes se asocia en primer lugar con mejores desenlaces perinatales, como una tasa mayor de nacimientos vía vaginal, menor tasa de nacimientos vía abdominal, menor ingreso a cuidados intensivos del adulto, menor ingreso a cuidados intensivos neonatales y menor comorbilidad neonatal. A su vez, es importante resaltar que el desarrollo de centros dirigidos a la atención de estas pacientes disminuye todos los desenlaces adversos perinatales. Y justo hablando de las estrategias de prevención que tenemos en nuestro país, tenemos nosotros, en primer lugar, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, por sus siglas ENAPEA. Esta fue creada en 2015 con un esfuerzo para disminuir el embarazo en adolescentes. Incluye una variedad de dependencias gubernamentales, principalmente se encuentra dirigida por el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también incluyen organizaciones académicas, organismos internacionales y otras dependencias gubernamentales. Tienen un factor importante la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el CENSIDA, el CENSIA, el IMSS, ISSSTE, incluso
asociaciones internacionales como la Asociación del Fondo de las Naciones Unidas, entre otras muy importantes. La NAPEA, como tal, resume las estrategias en una pirámide que recoge las principales aportaciones de diferentes modelos. Esta pirámide está formada por varios niveles, siendo los más importantes desde la base y yéndonos más específicos hacia las intervenciones que podemos realizar nosotros en la punta. En primer lugar, bueno, tenemos que la NAPEA tiene como objetivo incidir en determinantes sociales de la salud para promover el desarrollo juvenil positivo y de esta forma disminuir disparidades sociales. Igualmente, buscan mejorar el contexto para incentivar decisiones saludables, ya sea dando información, educación y comunicación a los mismos pacientes en las escuelas, en las sociedades, a las familias, etc. También se busca dar una educación integral en sexualidad, un acceso o garantizar un acceso efectivo a los métodos anticonceptivos de larga duración y, en último lugar, las intervenciones clínicas eficaces que cada uno de nosotros como personal de salud podemos ofrecerle a estos pacientes. Entre las estrategias específicamente que genera la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, pues tenemos que se asegura de que las pacientes adolescentes terminen la educación obligatoria, que se implemente y se sostengan campañas sobre derechos sexuales y reproductivos, que se fortalezcan acciones de prevención y atención de la violencia y abuso sexual contra los niños y las adolescentes. Igualmente, garantizar el abasto y la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Fortalecer la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad y la doble protección en el uso de anticonceptivos. Prevenir embarazos subsiguientes en las pacientes adolescentes y, de igual modo, mejorar, ampliar y adecuar servicios amigables para adolescentes. Estas son algunas de las infografías o campañas que la NAPEA tiene a nivel nacional. Tenemos una campaña que se dice Yo decido cuándo, donde se dice que la paciente tiene que tener una sexualidad saludable, ella puede decidir en el momento en que quiera tener su primera relación sexual, que no tenga que tener miedo. Tenemos también infografías acerca de los métodos anticonceptivos, que yo decido mi futuro, que es una campaña donde deciden las pacientes que se aseguran de continuar en la escuela, mejores opciones laborales. Igualmente campañas con lenguajes mayas, náhuatl, etcétera, para todas las personas que no hablan español, entre otras campañas. Este estudio como tal tenía como objetivo conocer la asociación de la región, el nivel educativo y el estatus socioeconómico de los municipios y variables sobre prestación de servicios anticonceptivos con tasas anuales que se encuentran asociadas en un país en Finlandia. Recordemos que Finlandia es un país que tiene una de las menores tasas de natalidad en pacientes adolescentes. Fue un estudio longitudinal, retrospectivo y observacional que se realizó entre 2000 a 2018, donde se dividió Finlandia en 4 grandes regiones. Se reportaron 20.544 nacimientos y 30.696 abortos inducidos. Podemos observar primero en estas gráficas cómo hay una disminución tanto de la tasa de nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, como la tasa de abortos inducidos que se realizan en estas regiones de Finlandia. Y esto es por todas las intervenciones que ha creado Finlandia, que lo voy a comentar a continuación. Entre las que se ha enfocado Finlandia son principalmente en generar o en garantizar un nivel educativo alto en toda su población. Esto se ha demostrado que tiene un 6% menor riesgo de asociación en presentar un embarazo en el adolescente cuando se tienen con poblaciones de nacimientos vivos, o en aquellas pacientes se disminuyó un 5% los abortos inducidos. Igualmente, el poder conseguir o garantizar métodos anticonceptivos de emergencia de manera sencilla en las farmacias, bueno, se asoció con un 20% menor tasa o riesgo de presentar nacimientos y de un 26% de presentar menos abortos inducidos. Igualmente, como tal, no hubo una asociación estadísticamente significativa cuando se tiene atención con una clínica de adolescencia respecto a la tasa de nacimientos. Sin embargo, cuando sí se vio que hay un 13% menos riesgo de presentar abortos inducidos. Además, el conseguir métodos de planificación familiar que no tengan ningún costo para las pacientes previno en un 18% los nacimientos vivos y en un 13% los abortos inducidos. Es por eso que se concluye que para reducir el embarazo adolescente, los proveedores de atención médica y los responsables de la formulación de políticas que deben garantizar la prestación de los servicios de métodos de planificación familiar sean gratuitos, combinado además con un asesoramiento educativo y un acceso conveniente a servicios de alta calidad para todas las adolescentes. Este estudio tenía como tal como objetivo presentar y evaluar la evidencia que se tiene en América Latina y el Caribe sobre diferentes políticas públicas y programas específicos que pueden haber influido en las variaciones en el embarazo adolescente, incluso sus determinantes inmediatos. Fue una revisión sistemática que incluyó artículos publicados desde el 2000 hasta el 2019, donde se incluyeron 30 estudios que involucraban a 14 países. Principalmente las políticas que se analizaron en este estudio, que se crean en América Latina y el Caribe, son políticas sobre la transferencia de dinero, políticas sobre educación, políticas en salud y políticas sobre habilidades laborales.
En ese estudio tenemos que en cuanto a las políticas de transferencia económica, tenemos en México el programa Oportunidades, en el cual sí se vio que se demostró un retraso en la maternidad y en el inicio de la actividad sexual. Además, se asoció con un mayor uso de anticonceptivos. El programa Bolsa Familia en Brasil y el programa de Juntos en Perú igualmente demostraron presentar una menor tasa de embarazos adolescentes. Y en Colombia, el generar o garantizar un mayor rendimiento escolar igualmente se asoció con una menor tasa de embarazo adolescente. En cuanto a las políticas en educación, tenemos que en Argentina, cuando se amplió de 7 a 10 horas obligatorias en la escuela, se redujo la tasa de embarazos adolescentes. Igualmente, en Brasil, México, Chile o Jamaica, en aquellas políticas o pláticas que se asociaban con salud reproductiva, vean que no había como tal un efecto duradero en cuanto al embarazo adolescente. Sin embargo, sí se demostró un aumento positivo en el uso del preservativo de las pacientes. Igualmente, en pacientes que provenían de Haití, en la educación en salud reproductiva y generar unos ámbitos adecuados de actividad deportiva, genera una menor prevalencia de embarazo adolescente. En cuanto a las políticas en salud, tenemos que en Uruguay y México, como tal, la legalización del aborto no tuvo un efecto en la tasa de embarazo adolescente. Obviamente sí en mortalidad materna en otros pacientes, pero nada que ver con las pacientes adolescentes. En Paraguay, el aumento en las clínicas de primer nivel de atención que sean amigables para el embarazo adolescente tuvo una tasa inversamente proporcional con la tasa de prevalencia de los embarazos adolescentes. Y por último, en cuanto a políticas asociadas con habilidades laborales, en República Dominicana el programa de Juventud y Empleo redujo la tasa de embarazos adolescentes, aumentando igualmente de esta forma al generarle talleres sobre ciertos oficios o laborales que puedan tener, aumentó las expectativas de vida en el futuro que podían alcanzar los pacientes. Ya para concluir, debemos recordar que toda la paciente o que la adolescencia es un periodo que marca la transición entre la niñez y la edad adulta. En México, la tasa de embarazo adolescente es de 42.96 recién nacidos por cada 1,000 mujeres adolescentes, y este genera más de 6,000 millones de pesos al año. Los factores asociados al embarazo adolescente involucran desde factores sociales hasta políticos, e incluso factores intra e interpersonales. El control prenatal debe ser interdisciplinario, de fácil acceso y en un ambiente comprensivo, incluyendo desde el inicio del control a los padres, a la pareja, para involucrarlos en los cuidados prenatales y del neonato. Las principales complicaciones, tanto maternas como neonatales, son causadas en primer lugar por una inmadurez uterina, un mal control prenatal y malos hábitos que pueda presentar la paciente. Y el asegurar la educación obligatoria, garantizar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, así como la creación de servicios amigables para los adolescentes, son algunas estrategias de prevención en nuestro país para disminuir esta condición de embarazo en los pacientes adolescentes. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.